Cuando una mujer perdona la infidelidad, en ese perdón se va parte de su felicidad, de su autoestima, su confianza, su sonrisa, su coqueteo, incluso parte de su sexualidad, porque se vuelve insegura, porque él buscó en otra mujer lo que él obviamente no veía en ella. La mujer perdona la infidelidad, pero eso no significa que ella está bien, porque después de perdonar la infidelidad, viene un proceso de reparación de ella, no de la relación. El esposo es el que tiene que reparar el daño, pero a él se le olvida eso. El hombre, cuando le perdona la infidelidad, es como un niño. Le imponen un castigo, se porta bien 2 días y después vuelve a lo mismo. El hombre es egoísta, porque cuando la esposa le perdona la infidelidad, cree que todo está bien. Le dice: tú ya no eres la misma. Te has vuelto fría, has cambiado. Y es que ella lo ve con repugnancia. Ella lo perdonó. Pero ahora ella tiene que perdonarse a sí misma, porque perdonó algo que ella jamás pensó que iba a perdonar. Si quieres darle otra oportunidad, tienes que saber que a él le toca reparar el daño causado y hacerte sentir que ese perdón valió la pena.